En mi opinión, es una manifestación de la primera de las dimensiones internacionales que tiene por las implicaciones. No es porque Maduro sea un estadista de categoría mundial, es simplemente porque la organización criminal que se está haciendo, que está operando en Venezuela, tiene conexiones por todas partes. Recientemente, por ejemplo, se ha descubierto que la dictadura utiliza la Bolsa de Valores de Luxemburgo para lavar dinero y operar. Y aparte de eso, muchos otros bancos. El tema de la operación para lavar o para blanquear este dinero del narcotráfico, es decir, las dimensiones son mucho más. Y la otra cosa que está ocurriendo es que los gobiernos ya se dieron cuenta que es hora de pasar a la acción, como dijo Blinken. Si Estados Unidos decide enfocar todos los cañones, no militares, ¿no?, sino los cañones de la investigación del crimen financiero y de toda la investigación del sistema bancario mundial, pudiera reducir a cenizas, digamos, las redes. Menos de 24 horas, Casto Cando publicó en sus plataformas digitales un video donde explica qué hay detrás de la guerra del espionaje en los círculos cercanos a Nicolás Maduro. ¿Qué hay ahí? Casto Cando. Saludos, ciudadanos. Bueno, básicamente lo que decía es que a medida que avanza el tiempo, el régimen se está encontrando con más dificultades, se está haciendo más enemigo. Ya vimos como países como Argentina, Chile también aprobó una moción similar. Es decir, en España las cosas están cambiando, la Unión Europea, ayer Italia y Portugal están también exigiendo transparencia. Pedro Sánchez, que es un aliado, el propio Petro está ahora insistiendo en que si no hay acta no hay reconocimiento. Y naturalmente en este punto hay un entendimiento que lo expresó muy bien el presidente de Panamá, José Raúl Molino, que dice que Maduro ya ha demostrado que no va a entregar y que simplemente lo que quiere es burlarse de la decisión del pueblo venezolano. Y esto está llevando, decía yo ayer, a una especie de acuerdo, porque por ejemplo en el caso de Argentina, que acaba de ordenar una orden de aprehensión contra Maduro y otros 30 oficiales o funcionarios de la dictadura, naturalmente esto proviene de una corte federal, esto es un mandato para el gobierno. Y entonces describía cómo hay 5 agencias de inteligencia en Argentina que ahora tienen ese mandato de proceder a la orden de captura, de la misma manera como ocurre en Estados Unidos, que cuando se emite una orden de captura, entonces se entrega a una agencia que se llama el US Marshal, que es la entidad que se encarga de buscar a los fugitivos de la justicia de Estados Unidos. Entonces, en esta situación, obviamente se está produciendo ya una coordinación entre gobiernos, pero sobre todo primero a nivel de los cuerpos de inteligencia, que son los que manejan toda la información de las actividades ilegales, criminales del régimen, el apoyo al terrorismo, por ejemplo, la relación estrecha que tiene Maduro con Hezbollah en Venezuela, el tema del narcotráfico que maneja el Cartel de los Soles y Diosdado Cabello, todas las estructuras de lavado de dinero que maneja Delcy Rodríguez, etcétera. Es decir, todas estas estrategias de sobrevivencia que el régimen está empleando, de, digamos, economía paralela, están ahora bajo una intensa mirada, ¿no? Y justamente el día de hoy se produjo esta confirmación de lo que yo estaba diciendo ayer, de que hay una coordinación, y hoy se produjo esta reunión ciudadana muy importante, presidida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la secretaria, o mejor dicho, la canciller de Argentina. Se convocó esta reunión de cancilleres en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero perdóname un momentico, Castro, porque para darle lo que esto significa, tenemos una guerra donde los Estados Unidos están involucrados, como es la guerra que está ocurriendo en todo lo que, donde está Israel, Hezbollah, etcétera, que tiene ya unas dimensiones bastante grandes. Tenemos Ucrania, donde el presidente vino recientemente acá, y Rusia. O sea, tenemos el mundo y prácticamente han dominado, si se quiere, la escena noticiosa y la escena política en las Naciones Unidas. Y sin embargo, ¿cuál es la dimensión del problema venezolano que amerita reuniones de este tipo en el seno de las Naciones Unidas y con los funcionarios y los representantes? Es decir, tiene que tener
una dimensión mucho mayor para que sea noticia en este momento, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y no solo eso, sino, por ejemplo, hubo países como Polonia, que también se pronunció. Es decir, el tema de los temas más importantes en las Naciones Unidas básicamente han sido tres. Uno, el tema de la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, el tema de Gaza, la crisis en el Líbano, sobre todo ahorita, en esa parte del Medio Oriente, debido a los ataques de Hezbollah contra Israel, etcétera. Y luego el tema venezolano. Son tres temas y es una comprensión, en mi opinión, es una manifestación de que de la primera de las dimensiones internacionales que tiene por las implicaciones. No es porque Maduro sea un estadista de categoría mundial, es simplemente porque la organización criminal que se está haciendo, que está operando en Venezuela, tiene conexiones por todas partes. Es decir, el narcotráfico que entra a Europa, por ejemplo, viene en una buena parte a través de Venezuela. En España, en Inglaterra, en probablemente Francia, también viene a través de África, a Europa también. Luego tienes toda esta línea de envío de drogas a través de aeropuertos y puertos de Venezuela que va al extremo oriente para beneficiarle financieramente a Hezbollah. Esto es otra implicación también internacional muy importante, no solo para esa parte, para Israel, por ejemplo, sino también para Estados Unidos. Y luego toda esa organización que está contaminando bancos, paraísos fiscales en todas partes. Recientemente, por ejemplo, se ha descubierto que la dictadura utiliza la Bolsa de Valores de Luxemburgo para lavar dinero y operar. Y aparte de eso, muchos otros bancos. El tema de la operación para lavar o para blanquear este dinero del narcotráfico. Es decir, las dimensiones son mucho más y la otra cosa que está ocurriendo es que los gobiernos ya se dieron cuenta que ya es hora de pasar a la acción, como dijo Blinken el día de hoy. O sea, ya hay Perdón un momentico, Castro, porque vamos a entrar en eso, tengo que hacer el corte comercial, que amerite que el secretario de Estado norteamericano, que ya sabemos no sale de Europa con los problemas que tenga, esté formando parte de esa reunión. ¿Qué es lo que hay, además del narcotráfico, detrás de eso que algunas veces piensa uno que es simplemente la dictadura de Maduro? Una breve pausa y Castro Cando al regreso. Es decir, quedó una pregunta con Castro Cando. ¿Qué hace del régimen de Maduro? Y además no lo detiene nadie. El SEBIN secuestró en horas de la madrugada a Pedro Guanipa, hermano de los Guanipa, que, por cierto, Pedro Guanipa es el jefe del despacho del alcalde de Maracaibo. O sea, hermano de Juan Pablo, de Tomás, etc. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué magnitud estamos hablando, Castro? Tú tienes experiencia y conoces. Esto no es simplemente un gobierno adverso de izquierda. Aquí hay unos tentáculos. Aquí no, que lo que estamos hablando, un secretario Blinken haga una reunión especial, suspende, existiendo dos guerras, para quedarse a hablar sobre el tema venezolano. Y por lo tanto creo que la solución no va a ser solo de venezolanos. Mire, yo creo que el régimen enfrenta dos escenarios fundamentales. Un escenario interno sobre el cual tiene, por supuesto, un dominio porque tiene el monopolio de las armas, tiene el monopolio de la represión. Es muy fácil para el régimen someter a ciudadanos desarmados, etcétera, etcétera. Está llenando las cárceles de prisioneros y, por supuesto, está utilizando todo el aparato del Estado para reprimir. Pero luego tienes este otro escenario externo, que es un escenario muy complicado, porque primero no tiene aliados, y los aliados que tiene están complicados en sus propios problemas. No necesito explicar el caso de Rusia, la complicación que tiene con Ucrania, y luego China, que está enfrentando una terrible situación económica y no está dispuesto a poner dinero. Entonces, y por supuesto ya no cuenta ni siquiera con Brasil, ¿no? Y mucho menos con México, y Colombia también está alejada. Es decir, pero ha crecido más en el tráfico de droga, ¿no? Bueno, probablemente ahí están los dividendos.
exacto, están buscando más dividendos, pero luego viene toda esta organización, toda esta ofensiva, ¿no? De cuya manifestación fue el día de hoy en en las Naciones Unidas, con esta reunión de los cancilleres, de los ministros de Relaciones Exteriores, que está llamando ya basta de declaración. Esto fue lo que dijo Anthony Blinken, ya basta de gestos diplomáticos, ahora hay que ir a la acción. Ahora, ¿cuál es la acción? ¿A qué tipo de acción se refiere que ya no es, ¿no? Entonces ahí es donde viene este manojo de opciones que naturalmente tienen que ser necesariamente de tipo, digamos, de sanciones y de tipo policial, de interdicción, ¿no? Yo no diría militar porque todavía no hemos llegado a un punto para esa estrategia. Además, hay también una amplia gama de acciones militares, pero no hablemos de lo militar, hablemos, por ejemplo, de lo policial, de lo que llaman aquí law enforcement, es decir, cómo se aplican medidas que pongan de rodilla al régimen, ¿no? Y como dice María Corina muy sabiamente, le suban el costo a mantener a Maduro en el poder. Es decir, que a ellos les resulte más barato, naturalmente, que les resulte más barato salir de Maduro, ¿no? Entonces eso tiene que ver con muchas opciones en el tema, por ejemplo, como ocurrió con Moscú, con Rusia. La primera decisión que tomó Estados Unidos para combatir a Rusia fue congelar los fondos. Entonces le congelaron una serie de fondos, le congelaron una serie de cuentas a los oligarcas rusos y montaron un equipo ciudadano entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el equivalente en Inglaterra, que en 100 días de operación, ese grupo especial, un task force, congeló más de casi 40.000 millones de dólares en fondos, incluyendo, por supuesto, propiedades, yates de lujo y sobre todo cuentas bancarias, ¿no? Y eso continúa hasta ahora y han logrado verdaderamente golpear muy duro, ¿no? Una economía como la de Rusia, pero la economía venezolana es, como lo dijo el presidente dominicano, la economía venezolana es tan pequeña que Dominicana tiene una economía más grande. O sea que estamos lidiando con una economía verdaderamente que se puede contener. Naturalmente no se sabe cuánta plata se han robado a lo largo de 25 años y si la tienen guardada, etcétera. Pero una cosa es que si hubiera una voluntad política, y eso es la parte, digamos, llamativa, si Estados Unidos decide enfocar todos los cañones, no militares, ¿no?, sino los cañones de la investigación del crimen financiero y de toda la investigación del sistema bancario mundial, pudiera reducir a cenizas, digamos, las redes. Pero diera la impresión, Castro, yo no sé, tú eres más conocedor de la situación, que los Estados Unidos aceleró esa medida, que hay algo, tiene una velocidad distinta a hace un mes que hubiéramos hablado. No sé, puede ser la percepción mía, pero eso es lo que uno se da cuenta, ¿no? Estoy de acuerdo. Y yo creo que ellos también se dieron cuenta que el régimen se ha burlado continuamente de la buena voluntad de Estados Unidos y ya, ¿no? Yo creo que llegamos a un punto en que ellos se dieron cuenta además que todo esto forma parte del debate electoral en los Estados Unidos y estamos a un mes en una elección particularmente reñida, ¿no? De modo que es un elemento también que se añade a estas presiones. Y quizá la reacción del secretario Blinken el día de hoy también se deba en parte a esa necesidad de producir un triunfo en Venezuela, ¿no? Pero además de esto, la razón es que también el régimen no está respondiendo a nada, no quiere sentarse a negociar, está absolutamente atrincherado, ¿no? Y esto, por supuesto, ha llevado como dijo el propio Blinken, ¿no? O sea, tenemos que aumentar la presión para que ellos entiendan y comiencen a reaccionar, a comportarse mejor. Esas fueron las palabras que cambiaron. Castro, estoy cerrando. Dime algo. Hay hechos, circunstancias y momentos que representen una esperanza para el venezolano de cambiar la situación. Mira, yo creo que absolutamente. Yo me siento optimista, primero porque tenemos la base, se ha logrado la base de la legitimidad. Eso es totalmente invaluable, muy importante. Pero la otra cosa es que
el juego tiende a complicarse para el régimen y para la oposición, por supuesto. Mientras más tiempo pasa, mejor todavía, porque todo esto va desgastando, va produciendo una... Y naturalmente esto pudiera... Mira, todavía no hemos visto todas las opciones. Por ejemplo, el tema de las recompensas, ¿no? O sea, el subir... yo voy a hablar hoy en mi programa, por cierto, El Ciudadano, de cómo la paranoia está modificando la conducta de Maduro en este momento. Es decir, el hecho de que ellos saben que cuando tú aumentas a 100, 200 millones, 300 millones de dólares, y ahí entonces comienza a trabajar otra lógica, ¿no? Y entonces los grupos criminales que trabajan con ellos pudieran perfectamente voltearse, ¿no? Esto enciende las ambiciones y ellos lo saben. Entonces están haciendo una serie de cambios internos increíbles, ¿no? Están confiando ya, no confían en los venezolanos, es decir, comienzan a tener una serie de reacciones totalmente paranoicas que reflejan esa extraordinaria preocupación. Ayer se divulgó la información de que había un acuartelamiento de máxima alerta que no se ha anunciado públicamente porque ellos no quieren, por supuesto, dar la impresión de que están nerviosos. Pero esto es un hecho, ha habido movimiento de tropas, ha habido un incremento, por ejemplo, de mercenarios del ELN contratados para vigilar la frontera para Maduro. Luego tienes más soldados cubanos viniendo a participar en una posible acción militar que ellos están esperando, supuestamente, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que te permiten decir que aquí ellos están conscientes de que están en un momento de sobrevivencia, están en modo sobrevivencia, ¿no? Y esta estrategia que acaba de anunciar María Corina, la estrategia del enjambre, es decir, cualquier anuncio que haga María Corina inmediatamente los pone en alerta, ¿no? Y sale Diosdado a decir que ella es la que está detrás de la operación de Prince, en fin. Pero la misma operación de Prince los ha puesto a correr, ¿no? Independientemente de que Prince vaya a hacer algo o no, aparte de eso, pero los ha puesto a correr. Y esto es una de las cosas significativas porque ellos saben que están montados. Tú no puedes gobernar un país per secula seculorum basado únicamente en la represión, ¿no? Por eso es que ahora estás viendo a Diosdado hablando con motorizados para conseguirle crédito. Es decir, están tratando de humanizar, ¿no? Pero el problema es que ya es tarde para eso, ¿no? Y el desgaste que viene me parece que es... La medicina está vencida ya. Sí. Lo que ellos quieren tratar, las correcciones que ellos quieren hacer ya no está funcionando porque perdieron la calle, ¿no? Y además no están haciendo nada para ganarse la calle o el apoyo. No les importa, ¿no? Es una cosa fundamental. A ellos no les interesa ya, eso lo dijo, por cierto, la Cancillería de Argentina. Maduro se comporta como que no le importa ya a los venezolanos ni el bienestar, ni la opinión, ni nada, ni siquiera la participación. Y eso es muy grave, ¿no? Y eso, por supuesto, no se puede mantener siempre. Tú no puedes buscar gobernar un país. Además, la cúpula de Maduro es una cúpula muy pequeña, ¿no? No es el modelo, por ejemplo, de China o de otros lugares que tienen un liderazgo mucho más amplio y sólido. Aquí nada más hay seis pelagatos que están tratando de buscar cómo se mantienen y se rotan en los cargos constantemente. Es decir, aquí tienes siempre las los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Pero entonces, el palo cebado es el mismo. Para abajo van. ¿No? Y la torta para repartirse es cada vez más pequeña. Eso es muy importante. Castro, como siempre, un placer conversar contigo.